Hola gente. Esta noche arrancamos con las vidas de las concubinas egipcias, mujeres que compartían el lecho de un rey, que podían esperar años por una mirada y que aprendían a coquetear mientras esquivaban el veneno. Antes de acomodarte, deja un like y suscríbete solo si de verdad disfrutas este canal. Cuéntame en los comentarios desde dónde me ves y qué hora es. Me encanta saber quién escucha desde otros usos horarios. Quizá arropado con una manta y una taza de té. Ahora, baja las luces, enciende un ventilador para ese zumbido suave, y vamos entrando juntas en el viaje de esta noche. El sol se alza con delicadeza sobre el Nilo. Los pájaros cantan. El palacio despierta. Y justo cuando tu sueño llega a su escena más dramática, probablemente con un escriba sin camisa y higos ilimitados, una sirvienta te susurra con alegría disciplinada que amaneciste un poco hinchada. Bienvenida a tu vida como concubina real. Aquí no se duerme hasta tarde. Puede que el faraón no te visite hoy. Puede que nunca te visite. Da igual. Eres un activo del Estado, un ornamento vivo, y tu reloj biológico ahora pertenece al departamento de verse bien antes del desayuno. Te levantan de sábanas de lino, ásperas pero a la moda, y colocan en tu mano un espejo de bronce. No es ternura, es diagnóstico. ¿Cómo va la piel? ¿Hay cejas rebeldes? ¿Se apagó el brillo del loto en los labios? No son preguntas retóricas. Tu futuro puede depender de que tu rostro gane por medio punto de luminosidad al de la chica que ronca a tu lado. Luego tocan estiramientos, no por fitness, por postura. Una espalda torcida arruina el perfil, y un mal perfil te condena a la pila del quizá más tarde por tiempo indefinido. Caminas 10 minutos con un cuenco de agua perfumada en la cabeza, fingiendo que te encanta. Llega el desayuno, una bandeja de dátiles, higos y quizá una sola semilla de granada partida en dos para entrenar el autocontrol. Comes despacio. Nada arruina la seducción como masticar con ansia. Alrededor, otras concubinas imitan la misma calma estudiada, cada una librando en silencio el agotador torneo de quien parpadea menos mirando a nadie. La sirvienta regresa. Recomienda compresas frías bajo los ojos. Código para hoy: tienes cara de que al faraón le gustan más las arpistas. Obedeces. El paño huele a lavanda y ambición. Así arranca el día. No con grandeza ni gloria, sino con una sucesión de pequeñas liturgias pensadas para que parezcas divina sin esfuerzo. No has dicho palabra, no has salido del cuarto, y ya libraste tu primera batalla. Despertar y aparentar que no envejeciste en 12 horas. Mañana se repite. El baño, para una concubina, no es higiene, es transformación. No eres solo una mujer con legañas, eres un vaso de potencial real, y ese vaso debe remojarse, frotarse, depilarse y barnizarse como ganso sagrado antes de presentarse al mundo. Entras en la cámara de baños. Huele a perfumería que chocó con un huerto de cítricos. El agua está infusionada con loto, aceite de jazmín y algo bautizado fragancia de intención divina. Más que un baño, es un bautismo aromático. Entras en la primera actuación del día. 2 asistentes se acercan con esponjas amables y juicio severo. Te frotan con natrón molido, el polvo salino que se lleva células muertas, pudores y los últimos rastros de aldea. Pulen cada centímetro como si fueras ofrenda ceremonial. Luego viene la depilación. Todo lo que esté por debajo de las cejas debe desaparecer. Cera, pinzas, navaja, elige tormento. El vello es antiestético, poco higiénico y, lo peor, común. Aprietas los dientes cuando arrancan la tira. Te repites que las reinas no se quejan, si se han con elegancia. Después cae aceite de almendra, espeso y brillante, y la masajista solo habla en cumplidos mientras te amasa hasta que la piel reluce. Te incorporas y casi resbalas. Has pasado a estado vela humana. Llega el perfume. No se rocía, se construye en capas,
una base almizclada, un corazón cítrico, un remate floral. Hueles a deidad o a canasta de frutas invitada a boda. Ese rastro te acompañará todo el día. ¿Qué es la idea? Si pasas junto al faraón y estornuda, no son alergias, es victoria táctica. Te entregan un vestido de lino limpio, semitransparente, y te recuerdan sentarte erguida 1 hora para que el aceite se asiente con gracia. Traducción: no arruines el brillo. Terminado el baño, empieza el montaje del rostro. Olvida la belleza interior. Hoy se gana favor con simetría de pómulos y delineado que el ejército podría requisar. Frente al espejo de bronce pulido, el aro de luz del antiguo Egipto, la encargada de cosméticos abre un estuche de pintora miniatura. Galena en polvo, ocre rojo, carmín de insecto. Estás a punto de convertirte en fresco viviente. Primero, col. El trazo debe ser exacto, no demasiado grueso. No quieres parecer candidata a embalsamamiento, ni demasiado fino. No sea que te confundan con pasante del escriba. Es equilibrio entre misterio y amenaza. Te piden quietud. Gran consejo si no te estuvieran rozando el lagrimal con una varita de junco. Una lágrima, y todo se corre. Rostro cansado, y las cansadas no son convocadas. Las cansadas doblan lino. Luego, labios, ocre rojo mezclado con grasa animal. Nada grita romance como bálsamo de escarabajo. Deben verse carnosos, pero humildes. Sí, esa es la consigna. Después, rubor. Un velo en las mejillas para sugerir vitalidad juvenil, aunque no duermes bien desde la última crecida del río. El cansancio de alto rango se camufla. Una niña peina las cejas con marfil. Deben sugerir dignidad, fertilidad y quizá afinidad política. Nadie está ya muy seguro. Tú asientes como si dominaras la jerarquía de cejas. Para cerrar, gotas de perfume detrás de las orejas y en las muñecas, justo donde el faraón podría rozarte si un día se aburre lo suficiente como para pasar por aquí. Lista, pulida, hermosa y ligeramente inflamable. Te miras en el espejo. Pareces digna de un mural fúnebre ofreciendo flores de loto a un dios. Solo falta un dios que esté contratando. Pasas al comedor del harén. No es comedor, es pasarela sentada. Docenas de mujeres, lino semitransparente que susurra accesible pero ambiciosa. Se deslizan hacia mesas bajas con la precisión de un cocodrilo acechando una garza. Tu ración es minimalista: dátiles con miel, 2 higos y una cucharada de yogur. No te llena, pero mantiene la arquitectura del pómulo. Comes con 3 dedos. Los cubiertos llegarán en 1000 años. Y la gula es para viudas y escribas. Aquí florece la pasivo-agresividad. ¡Qué audaz tu col hoy!, dice alguien con sonrisa completa y ojos vacíos. Agradeces, mientras anotas que su trazo cojea y los lóbulos no combinan. Una novata se sienta a tu lado. Anuncia que pasó la noche practicando arpa por si el faraón tenía antojo musical. Traducción: cree que esta noche será la suya. Sonríes, masticas con calma, dejas una semilla de higo en el labio como declaración de guerra. El rumor corre. ¿Quién lloró en los baños? ¿Quién usó perfume ajeno sin pedir? ¿Quién salió de la sala del astrólogo con esperanza? Todas fingen estar tranquilas. Ninguna lo está. Evitas comer rápido. Te llamarían codiciosa. Evitas no comer. Te acusarían de hacer demasiado. Te quedas en el punto medio. Elegancia casual con masticación estratégica. Sirvientes rellenan copas de vino de palma. Apenas un sorbo. Demasiada lengua suelta ha hundido carreras con una sola frase. Se cierra con una ramita masticada y un toque de natrón para limpiar. Sonríes al espejo de bronce. Un desayuno más sobrevivido. Otra batalla disfrazada de brunch. Pensarías que ahora toca descansar. Quizá siesta. Quizá algo útil. No.
entras en la etapa más agotadora del día. Existir visiblemente de forma estéticamente agradable. No es descanso, es performance. Te asignan la galería de relajación. Suena idílica. En realidad es un espacio curado para dos fines: verte hermosa y ser vista hermosa. Tú y 2 decenas más os recostáis en cojines bordados colocados para maximizar ángulos y minimizar sombras. Nada de encorvarse. La postura debe insinuar nobleza, fertilidad y un leve pero elegante aburrimiento. Puedes elegir actividad, siempre que sea ornamental. Leer en voz alta jeroglíficos suena demasiado intelectual. Tocar un arpa es ideal. Oler flores mientras miras con nostalgia una palmera también funciona. Cualquier cosa que diga divina pero disponible. Si te atreves, practicas elegancia accidental. Dejas caer una sandalia al estirarte. Suspiras como quien pondera los misterios del amor, la política o tu plan de pensiones inexistente. Son microdramas ensayados para ser notada sin parecer ansiosa por serlo. Las novatas exageran. Posan con el volumen de un gong de templo. Faraón, elígeme. Reciben aplauso cortés y cuchicheos instantáneos. Tú, veterana, conoces el truco. No es aparentar esfuerzo, es medirlo con bisturí. Etérea por fuera, cálculo fino por dentro. De vez en cuando pasa un escriba o un mensajero. Finges no verlo. Giras apenas hacia la mejor luz. Eres estatua que respira. Loto en lino. Si llega al oído del rey que la tercera de la izquierda hoy tenía un aire de misterio, enhorabuena. Tu esfuerzo decorativo dio fruto. Has pasado 2 horas haciendo nada bellamente. Y en este palacio, eso no es pereza, es estrategia. Tras 2 horas de existir hermosamente, con la postura impecable y la mirada brumosa, llega la parte educativa del día. No te emociones. Aquí no hay diplomas ni trabajos asegurados. Hay escuela de concubinas. Un currículo hecho para sostener la atención del faraón 6 minutos sin despertar ideas peligrosas. Entras con las demás a una sala inundada de sol. Las instructoras llegan envueltas en lino austero. Sostienen tablillas de cera, listas para tallar hábitos en tu rutina. La música manda. Afinar la arpa es arte mayor. Una cuerda bien pulsada puede recolocar jerarquías en palacio. Te enseñan canciones de amor, versos que comparan el corazón con papiros en flor y los ojos con vino de dátil. Debes sentirlos o fingirlo moviendo apenas los hombros. El temblor justo, ni más ni menos. Luego viene la poesía, no para escribir. Escribir es para hombres viejos con dolor de espalda, sino para recitar con voz baja y controlada. Practicas imágenes de luna que se duele de la nostalgia, de ríos que conducen mensajes, de lotos que abren al amanecer, y entrenas la respiración para que la emoción no tiemble fuera de guión. A veces, un sacerdote aparece para mostrar jeroglíficos, pocos, los necesarios, lo bastante para trazar faraón radiante como Ra, o soñé con flores de loto. Nada complejo. Demasiados signos suenan a opinión propia, y aquí las opiniones se guardan. Repasan mitología como manual de halagos. No confundas. Anubis es fuerza, Thoth es sabiduría, Ra es poder. Invocar mal un dios es convertir un cumplido en desastre. El examen nunca se anuncia. Llega con preguntas suaves. Si el rey te pregunta tu dios favorito, respondes el que me recuerda a usted, y haces una inclinación tan medida que parezca espontánea. Termina la teoría y empieza el pulido fino, los ejercicios de refinamiento, una rutina para moverte como humo, sonreír como diosa, y no tropezar con tus propias sandalias ante ojos que deciden destinos. Primero, caminar. Creías dominarlo desde los 2 años. Aquí caminar es coreografía. Te colocan una jarra de barro con agua sobre la cabeza. Debes cruzar el corredor sin derramar una gota, sin arrugar el cuello,
sin declarar la guerra a tus hombros. Cada paso es un pacto con la gravedad y con el orgullo. Superado el pasillo llegan los ensayos de danza. Os alinean. La orden es mecerse como juncos del río, pero con sensualidad domesticada. Brazos arriba, caderas sueltas, pero no demasiado. Sigue siendo respetable. Imitas a las bailarinas del templo. Rezas para que el pie derecho obedezca el compás. La crítica es contundente y cortés. Estás rígida. Tu ritmo titubea. Tú asientes con una sonrisa que promete mejora. Después viene la lección de gestos. Aquí nadie apunta. Se extiende. Nadie saluda. Se abanica. La mano flota. No empuja, aunque el brazo ya no sienta. Te recuerdan cómo arrodillarte con devoción y cero desesperación. Toda la diferencia. Dicen, vive en el ángulo de la ceja. Cierra la sesión el taller de voz. Hablar suave. Decir mucho sin decir demasiado. Nunca atropellar. Practicas mi Señor 20 veces. Desde me abruma su grandeza hasta por favor aléjate sin respirarme encima. Cada matiz con su respiración y su inclinación. Terminas sudando, con músculos que no sabías que existían. Y sin haber logrado nada medible, salvo caminar más bonito. Aquí eso vale más que una victoria militar. Regresas a las salas comunes. El descanso del palacio con barniz de seda. Un cuarto de rumor, miradas y guerra de sillas. El chisme no es hobby, es herramienta de supervivencia. Algunas suben por la danza, otras por la sonrisa. Las verdaderamente peligrosas ascienden por información, y más todavía por detectar quién carece de ella. Te sientas junto a un grupo que ensarta cuentas. La charla empieza inocente. La sirvienta que dejó caer una fuente de fruta ante el escriba. En 5 minutos ya gira hacia quien recibió joyas nuevas. ¿Quién salió de la sala del astrólogo con rímel corrido? ¿Quién guarda silencio desde aquel ajuste de sandalia? Los nombres no se pronuncian, se insinúan. La alta del perfume pesado, la que parece a punto de estornudar. Todas asienten, todas comprenden. Las veteranas hablan poco, escuchan, porque el rumor útil es moneda. Si sabes que el faraón prefiere vino con miel al vino de dátil, tienes palanca. Si conoces al sacerdote que no inspira confianza a su madre, tienes seguro. Aportas con cuidado. Si dices poco, eres irrelevante. Si dices demasiado, ofendes a Bastet por accidente y te destinan a doblar servilletas rituales. Algunas incluso llevan tablillas con notas en clave, no diarios, inventarios de observación, listas de toses durante el solo de arpa, cuentas de quién pidió perfume sin pedir permiso. Existe el doble chisme. Cuando alguien te confía un secreto que otra ya te confió, ahí comienza el ajedrez. Mueves piezas sin mover un dedo. Nunca se murmura del faraón. Eso es salto al vacío. De las concubinas, se espera que murmures, casi deber patriótico del harén. En 1 hora aprendiste más que en poesía, y acumulaste 3 futuras enemigas con intercambio de miradas. Éxito moderado, supervivencia probable. Tras esa mañana de pose, polvo y espionaje de pasillo, llega el momento estelar del día, la espera larga y tensa de quizás ser convocada. ¿Lo probable? No, él está ocupado. Riegos, construcciones, músicos con apodos que harían sonreír a los dioses. Aún así debes actuar como si sí. Entras a la sala de espera, dorada, llena de cojines e incienso, con mujeres instaladas en 3 poses oficiales, serena pero atrayente, en reposo y radiante, desinteresada con elegancia practicada. Eliges un sitio junto a la ventana, que la luz natural haga su milagro en tus pómulos. Esto no es azar, es cálculo. Entra una sirvienta, todas giran la cabeza sin girarla. Un hilo de electricidad recorre el cuarto. ¿Será para llamar a alguien? No. Repone el frutero.
Aún así te preguntas si colocaste las uvas con suficiente majestad. Cambias de postura cada 15 minutos. No por comodidad. Prohibida. Para que las piernas no se duerman y puedas deslizarte como luz de luna. Si oyes tu nombre, ensayas la cara de sorpresa agradecida. Por si acaso, algunas tararean, otras leen poemas recién escritos. Valentía triste. Una pulsa el laúd como si llamara al destino. Tú bebes un sorbo. Editas la letra en tu cabeza. Le faltan sílabas y metáforas. Te las guardas. Las horas se estiran. Se agitan las cortinas. Un paso resuena en el corredor. El aire se congela. Silencio. Falsa alarma. Alguien iba a la letrina. Exhalas con decoro. Por dentro, tu alma hace un pequeño grito. Por fin aparece una sirvienta y susurra un nombre ajeno. La sala entera emite un murmullo de entusiasmo cortés. Sonríes con nobleza. La elegida flota descalza. Huele a victoria y a aceite de rosa. Te quedas con tus pensamientos, con tus brazos aún en pose, con el perfume tenue de la decepción. Hoy no hubo visita, quizá mañana. Y mientras tanto, sigues lista, porque aquí la preparación es la única certeza. Si el harén fuera un jardín, no sería un estanque de loto, sería un laberinto de setos con tigres sonrientes, dulces por fuera, calculadores por dentro. La belleza es el peaje de entrada. Lo que manda son alianzas, influencia y la habilidad de decir, te ves radiante, mientras piensas que ojalá se le derrita el col al sol del patio. Surgen círculos cerrados. Suelen agruparse en torno a quien tuvo audiencia confirmada la semana pasada. Media tertulia de chismes, media red de espías, media mesa de ajedrez. Unirse es como casarse con una casa noble. Obtienes protección, estatus y sospecha vitalicia. Otras prefieren flotar. Tú, por ejemplo, observas, sonríes, no confías, repites cumplidos con medida, confiesas poco, recuerdas todo, dominas el catálogo de sonrisas, cortesía, apoyo, pasivo-agresiva. Gracias por ese comentario innecesario. Cambias de modelo como diplomática experta. Las veteranas han perfeccionado la guerra invisible. No insultan. Arruinan carreras con elogios demasiado específicos. Por supuesto que la eligieron. Al rey siempre le gustaron las que parecen maternales. Dicho con miel. Servido con veneno. A veces una recién llegada intenta la sinceridad. Abre su pasado. Pide consejo. A la mañana la trituran con dulzura. Lección aprendida. Mantener alianzas neutras es arte. Si halagas a una, te vuelves su sierva. Si halagas a dos, eres traidora. Si no halagas a ninguna, eres distante. Mejor halagar al gato. Siempre gana. Nada cambia el clima como la llegada de la gran esposa real. Un título que traduce tal vez todas sean encantadoras, pero mis joyas tienen carro propio. No aparece a menudo. No lo necesita. Su presencia queda como mirra y ambición bajo control. Cuando entra, la sala pasa de rivalidad educada a silencio blindado en 3 segundos. No la oyes, la sientes, como tormenta de arena envuelta en seda. Conversaciones evaporadas, higos detenidos en el aire, tobillos cruzados al unísono, espaldas enderezadas por reflejo, ojos sumisos buscando una planta para admirar. Aparece, mayor que la media, que en mundo de concubinas significa que ha visto mucho. Camina como quien ha atravesado pasillos con nervios suspendidos durante 20 años. Su col es más oscuro, su tocado, más alto, su sonrisa. Manual vivo de gestión de amenazas. Recorre el cuarto con la mirada, lenta, deliberada. Deja en cada rostro una sombra de conocimiento. Sé quién cree que es lista. Sé quién lloró en los baños. No sube la voz. Cuando habla, suelta frases pulidas y vagas. Confío en que las más jóvenes actúen con sabiduría, sin nombres, sin acusaciones,
suficiente para provocar 3 microterremotos emocionales. Ofreces tu sonrisa más respetuosa, la que reservas para quien podría mandarte al telar con un gesto. Ella asiente apenas. Victoria, hoy estás debajo de su radar, y eso cuenta como triunfo. Algunas intentan impresionarla. Mini actuaciones con jarrones ajustados, mitos recitados con gracia, halagos a su brazalete como si fuera reliquia sagrada. Ella concede atención sin entregarla. Lo ha visto todo. Fue tú. Jugó mejor. Ganó. Se va como llegó, deslizándose. Oro en movimiento. Nadie respira por 10 segundos. Luego, las voces vuelven. Más suaves, más prudentes. La reina ha recordado cómo se ve el poder. Cae el sol sobre los muros y dora el Nilo. El ambiente del harén muda de piel. Perfumes reaplicados, cabellos atados, lino estirado. Con la noche llega la posibilidad. Y con la posibilidad, el tormento elegante llamado quizá esta noche. Pasaste el día puliéndote, pintándote, cuidando cada ángulo. Ahora toca esperar de nuevo, pero con el pulso más alto. Las jóvenes fingen despreocupación, tararean, repiten arpegios, mencionan sueños con cobras reales y boda. Las veteranas beben un sorbo y observan. Aprendieron a no mostrar cartas. Tú haces lo que hacen las mujeres prudentes al anochecer en Egipto. Sonríes vaga y trabajas en no parecer que estás ensayando tu sorpresa feliz. Entra la sirvienta. Todo se queda quieto. Los nombres no se proclaman. Se susurran como plegarias. Si es el tuyo, te elevas con gracia como si el momento no hubiera ocupado tu mente todo el día. Si no, mantienes el gesto amable y bebes un trago que de pronto sabe a derrota. Esta noche no te nombran. Asientes. Sonríes. Dedicas una mirada de ánimo a la elegida, mientras tu confianza se esconde bajo un cojín y gime en silencio. El espectáculo no se detiene. Te quitas las joyas. Desmaquillas el rostro. Vuelves al baño. Esta vez para lavar esperanza más que sudor. Te envuelves en el lino de dormir. Te encoges sobre la estera y finges gratitud por la quietud. Arriba cuelga la luna, plena e indiferente. Desde las cámaras altas llega música en hebras delgadas. Te dices quizá mañana, porque eso te sostiene, no la certeza, sino la liturgia de no saber. Y en este lugar, la incertidumbre es la droga más refinada. Cuando el palacio se amansa y las lámparas respiran bajo, comienza la hora de los sueños, territorio donde florecen ambiciones sin permiso y la realidad se retira con educación. Te tumbas en tu estera, ojos abiertos. El lino del dosel ondula como fantasma perezoso. A tu alrededor murmuran otras concubinas. Comparten visiones raras. Caminar sobre lotos. Faraones con cabeza de león. Aves que hablan en acertijos. Poético y un poco demencial. Aquí los sueños importan. Un símbolo bien interpretado puede moverte de cojín, más que un perfume caro o una melodía perfecta. Guardas tu propio cuaderno, un papiro ajado escondido bajo el colchón. Apuntas patio inundado, probable represión emocional, o faraón me sonrió y se volvió pez. Interpretación en proceso. Si encuentras un sacerdote amante de las metáforas, ese rollo te da influencia, o al menos mejor sitio en el desayuno. Algunas comparten sueños estratégicos. Una aseguró haber visto a la reina ofreciéndole lotos. Nadie lo cree, pero ahora borda con ella los jueves. Así de eficaz es la visión inventada, negable y útil. Tú también sueñas. Ascender, ser más que decorado, tener tu propia finca, susurrar consejo y que te escuchen. A veces sueñas con irte, luego recuerdas que fuera hay campos, tormentas de arena, maridos que mastican con la boca abierta. Dentro al menos hay la ilusión de posibilidad. Le cuentas a tu amiga el último,
Un gato caminaba hacia atrás y te ofrecía una corona. Asiente como si eso fuera perfectamente normal. Definitivamente Bastet. Dice, viene poder. Las dos fingís creer con convicción. Aquí la fe en símbolos es moneda. El papiro es barato. La esperanza, gratis. Después del baño número 14 y del higo número 29, la palabra libertad empieza a rozarte como arena en el tobillo. Las veteranas la susurran con vino de más. Miro las colinas y recuerdo ir sola al mercado. O una vez elegí mi peinado. Tú asientes. Intentas imaginar una vida donde tu mayor decisión no sea qué incienso llevar al anochecer. En el pergamino, tu vida es lujo, seda, música, seguridad, plato sin tierra. En la práctica, tienes menos elecciones que un saco de lentejas. Salir del palacio. Adorable. Perteneces a sus muros. No eres prisionera, pero intenta cruzar con el col corrido y verás hasta dónde llegas. Casarte, solo si el faraón te olvida lo suficiente como para firmar tu libertad, que se siente menos rechazo que indulto. Alzar la voz, solo en canción de amor o plegaria discreta por una crecida benigna del Nilo. Aquí se admira, no se opina. Tus ideas son brazaletes, bonitas, no funcionales. Y sin embargo, dentro de esta jaula bien cosida, algunas encuentran una libertad rarísima, no física, emocional, política, social. Elegir qué poema se recita en la corte, sugerir consultar a tal sacerdote, susurrar a la prima de la reina y cambiar el menú de un banquete. Poco, pero algo. Piensas en la niña de la aldea que fuiste, persiguiendo cabras, piel ardida por el sol, libre en el sentido de puedo salir a correr. Ahora eres libre en el sentido de puedo inclinar 3 familias nobles con una palabra. Mejor o peor. No estás segura. Lo cierto es que aquí la libertad se interpreta, se actúa. Cuanto mejor la actúas, menos pregunta nadie si eres libre de verdad. Un día no estarás aquí. Te reemplazará alguien con cabello más brillante y mejores arpegios. O al faraón se le pasará el gusto. O te enviarán a una villa del campo. Vino aguado, tardes largas. La anécdota de casi me llamaron aquella noche, pero la prima de la reina tenía dolor de cabeza. Entonces llega la pregunta que nadie formula. ¿Te recordará a alguien? No tendrás estatua. Son para dioses, generales, hombres que inventaron arados. Quizá tu nombre aparezca en un registro. Línea 34. Aceite de loto extra para concubina. Nombre ilegible. Gran huella histórica. Los escribas no compondrán cantos contigo, salvo que mueras demasiado joven y poéticamente cerca de una fuente. Y aún así, el crédito lo firmará otra. Aún así, esperas. Ojalá la reina te recuerde como la de manos firmes, o la que no parpadeaba en el delineado. Ojalá una joven copie tu postura sin saberlo. Ojalá una sirvienta susurre hizo reír al faraón, como si significara algo. Quizá eso sea el legado. Recuerdos dispersos flotando en las tardes de otras, y sin embargo, en noches con olor a mirra y luna clavándose en el patio. Te concedes imaginar más. Quizá tu nombre acabe en un rollo olvidado. Quizá un estudioso del futuro lo pronuncie mal, publique una teoría, te convierta en vitrina con luz terrible y rótulo mal escrito. Aún así, es algo. Estuviste aquí, resististe, dominaste la postura, la ficción, la poesía, el silencio en 5 registros. Viviste en un palacio, aunque nunca fuera tuyo, y en un mundo donde la mayoría no salía del adobe de su aldea. Te convertiste en susurro en la casa de los reyes. No es inmortalidad, pero se le parece. La fiesta termina, la música se apaga, los nobles aflojan cinturones, desatan sandalias. Para los recién casados, sin embargo, empieza lo más decisivo y humillante.
en la Europa medieval, el matrimonio no se sellaba con un beso, se sellaba con testigos, sábanas y a menudo una sala llena de parientes. La ceremonia del encamamiento no celebraba el amor, era una performance legal. El dormitorio se volvía juzgado, la cama, contrato final. El sexo no era íntimo, era político. Hacía falta prueba de herederos, y la prueba pedía ojos, o al menos oídos y firmas. Tras el banquete, la comunidad, o los más poderosos y curiosos, acompañaban a los novios hasta la cámara, y no paraban en la puerta. Entraban, si tenías suerte, te quitaban los zapatos, brindaban, cantaban algo subido de tono y se iban. Si no, se quedaban lo suficiente para verte desnudo, revisar el lecho o animar con consejo burlesco. En ciertas familias se exigía obispo o comadrona, inspección previa a la novia o examen de sábanas al amanecer. Matrimonio sin consumación, anulable, sin testigos, palabra contra palabra. La timidez, la borrachera, la extrañeza, sobraban. Lo que importaba era que alguien afirmara haber visto comenzar la unión. Y eso era solo el inicio. Cuando se llevaba el último plato, no entregaban privacidad, entregaban comitiva, sirvientes, parientes, clérigos, y hasta juglares formaban procesión hasta el lecho. No era un envío respetuoso, era desfile ruidoso, a veces lúbrico, sin pizca de sutileza. Los amigos del novio podían arrastrarlo entre risas y vino. La novia, pálida, conducida por mujeres de su familia. Su papel era no huir, no desmayar. Si era noble, debutaba como propiedad. Si era campesina, interpretaba modestia y obediencia. Teatro con reparto completo. La música acompañaba. No violines románticos, tambores, flautas, canciones crudas al ritmo de cada paso. En Francia lo llamaban charivari, serenata burlesca para avergonzar y animar la faena. Una especie de novatada medieval con bendición. Ya en la habitación, no cerraban puerta y listo. Venía el desvestido ceremonial, el novio despojado por sus compañeros, la novia por sus matronas. Cada capa no era solo tela, era símbolo. Infancia afuera, autonomía afuera. Ahora perteneces al otro, más exactamente, a la alianza entre casas. En algunos lugares, un sacerdote bendecía el lecho, santidad para un momento torpe. En otros, compartían una copa de vino o leche especiada, último alivio antes del acto. Y los testigos, quizá no se fueran todavía. Algunos quedaban detrás de cortinas, otros junto a la puerta. Los más obstinados se apostaban en el pasillo, oreja contra madera. Privacidad, casi mito. El propósito era certificar, y en una cultura donde tierras y pactos viajaban por sangre, la certeza tenía prioridad sobre el pudor. No todos los testigos eran intrusivos. A veces bastaba escoltar, retirar una prenda, rezar y salir, gesto simbólico suficiente. En otras cortes, el celo subía. Comadronas o clérigos permanecían por si algo fallaba. Incluso se nombraban testigos oficiales para firmar atestaciones de consumación, notarios de la noche, porque no se podía fingir, o no debía. La cosa podía empeorar. Hay relatos de cámaras con gente atenta a sonidos, a movimientos bajo sábanas, y de mañanas con inspección del lienzo en busca de sangre, prueba de virginidad y honor, sábana limpia, escándalo y posible anulación. La biología no avala ese mito, pero en la mente del suegro medieval, sin mancha no hay virtud. Sin virtud hay fraude, y el fraude deshace bodas. La presión sobre la novia se duplicaba si sospechaban pureza incompleta. Podían interrogarla, examinarla, acusarla de brujería si algo no encajaba. El novio tampoco salía ileso del juicio social. Si fallaba,
Si el nervio, el vino o la inexperiencia lo dejaban corto, se abrían susurros, pesquisas, incluso litigios. Había reinos con procesos donde se evaluaba la virilidad como asunto de Estado. No todo alcanzaba extremos. Entre campesinos, a veces el gentío se retiraba tras chanzas y brindis. En las élites, donde la sangre es moneda, no consumar en público o de forma creíble podía derrumbar planes dinásticos. Imagina el frío de la habitación, el desconocido a tu lado, el murmullo de familiares tras la puerta, tu primera intimidad tratada como evidencia. La puerta podrá haber cerrado, la ceremonia no. En muchas casas, incluso al amanecer te llevaban desayuno a la cama, sonrisas condescendientes, miradas sabias, canciones verdes en aldeas pequeñas. La resaca venía empaquetada con aplausos forzados. El lecho a veces estaba reservado para la ocasión, tallado, simbólico, granadas por fertilidad, lirios por pureza, crucifijos en cabeceros para recordar que el deber llevaba sello divino, pasión opcional. La mente de los novios rara vez estaba en paz. Producir heredero, probar masculinidad, sangrar por virtud, terminar la tarea. Él debía reclamar, ella soportar, él entrenado para ser eficiente, ella para el silencio. Para unos salía medio bien, para otros no. Si no ocurría, el eco duraba meses, incluso años. Reyes y nobles fueron ridiculizados por no consumar. No era chisme de alcoba, era debilidad política. Y las sábanas manchadas o no, terminaban como documentos. Y si pensabas que lo peor del encamamiento quedaba en la puerta, espera a la mañana. Con la primera luz no llegan solo pájaros y aire frío. Llegan expectativas, pruebas, chismes. En muchas casas nobles las sábanas importaban más que los votos. Alguien venía a recogerlas, comadrona, doncella o pariente de alto rango. Su tarea era revisar el lienzo, una mancha roja. Enhorabuena, una sábana limpia. Problema, pausa necesaria. La biología no respalda ese mito. No todas sangran la primera vez, pero intenta explicárselo a un suegro medieval. Para él, sin sangre no hay virtud, y sin virtud hay fraude, y el fraude puede invalidar la unión. Si la sábana fallaba, se activaban humillaciones, sospechas de engaño, peticiones de anulación, y, como siempre, el peso caía sobre la mujer. Incluso si la prueba pasaba, el suplicio no terminaba. Los recién casados debían presentarse juntos, a veces con desayuno en la cama, servido por manos que dejaban sonrisas cómplices y miradas evaluadoras. En aldeas pequeñas, el recibimiento incluía canciones verdes, danzas de fertilidad, golpecitos a la ventana, entretenimiento comunal con resaca incluida. Y cuando las cosas salían mal de verdad, la maquinaria social chirriaba con fuerza. La no consumación abría grietas. Un novio nervioso, ebrio o inexperto bastaba para disparar murmullos antes del mediodía. El rumor corría por los pasillos, crecía y podía acabar en pesquisas públicas. En cortes donde las alianzas importaban más que el pudor, el caso saltaba a manos de comadronas, médicos, clérigos, incluso jueces. Hubo procesos en Francia e Inglaterra donde se examinó la virilidad como si fuera asunto de Estado, con testimonios, exámenes y vergüenzas metódicas en el siglo XVI. La novia tampoco escapaba al escrutinio. Si no había sangre, la sombra de la impureza caía sobre ella. Verdad o no, daba igual. El honor familiar pendía de un hilo. Algunas recurrían a trucos, una gota de sangre de animal, un pinchazo en el dedo, mancha improvisada, peligrosa, pero a veces única tabla de salvación. Y si nada funcionaba, venía la anulación. Sin consumación el matrimonio podía declararse inválido.
El dote regresaba. Los pactos se rompían. A ella la etiquetaban como mercancía dañada. Una noble podía terminar en convento, una campesina en la vergüenza pública. Y en casos raros, la violencia entraba en escena. El marido humillado defendía su honor acusando de brujería, de engaño, de adulterio, y los golpes suplían a la razón. Un rito pensado para sellar uniones podía acabar sembrando ruinas. Aunque el patrón general se repetía, cada región le daba su toque. Escandinavia, por ejemplo, cargaba a la novia, a veces cabeza abajo, cruzando el umbral como símbolo de tránsito, del hogar paterno al lecho del matrimonio. En ambientes rurales, los amigos del novio saboteaban con bromas, cantos, puertas con cerrojo, hermandad hasta la crueldad. En Alemania, el espectáculo podía incluir carreras de cama. Sí, una cama con ruedas arrastrada por el pueblo, tambores, ollas y una pareja agarrada al colchón mientras el vecindario hacía ruido para espantar espíritus y la vergüenza. Irlanda prefería lo simbólico. El acompañamiento terminaba en la puerta, pero ancianas del lugar se quedaban cerca, con amuletos de fertilidad, consejos prácticos y opiniones no solicitadas sobre caderas para parir. Francia convertía la cama en un escenario legal. En ciertas cortes la pareja firmaba documentos ya instalada, clero presente, bendición incluida. A veces se cerraban las cortinas con un tirón teatral, como bajando el telón de una obra. Todos entendían la metáfora. España, fuertemente católica, colgaba un crucifijo sobre la cabecera, oraciones antes del acto, recordatorio de que el deber tenía sello divino. La pasión, opcional, y entre campesinos de toda Europa, el aire era más festivo y menos protocolario. Antorchas, cantos bajo la ventana, golpes al postigo a mitad de faena. Romance, no, función comunitaria. Absolutamente. Por debajo de la solemnidad vivían verdades no dichas. Todo el mundo sabía que el novio podía estar aterrorizado. Se valoraba la hombría, pero no todos llegaban con seguridad. Si fallaba, se culpaba al nervio, al vino, a hechizos. Se pedía paciencia o discreción, o ambas. La novia debía hacer silencio y modestia, pero tras la puerta podía llorar, suplicar, quedarse inmóvil. Eso no salía en los sermones. Lo sabían las madres, las nodrizas, las ancianas que preparaban a las jóvenes. También corría el chiste, porque el humor es válvula en ritos tensos. Amigos cambiaban la camisa del novio por una túnica, escondían una vasinilla bajo las sábanas, ataban campanas a la cama, para anunciar el momento exacto. Crudo, sí, pero necesario para soltar el nudo colectivo. Incluso algún sacerdote deslizaba dobles sentidos, que esta unión de su fruto en su tiempo, dicho sin pestañear, oído con sonrisa. Y estaban las estrategias clandestinas. Un novio ansioso podía ensayar con prostitutas semanas antes. Una novia aterrada recibía hierbas para calmar o adormecer. Las comadronas tenían kits completos, aceites, cantos, distracciones suaves, recetas transmitidas como secretos de cocina. El encamamiento se fue diluyendo, pero dejó sombra larga. En el Renacimiento no desapareció. Se volvió más simbólico. Aún había reyes y reinas a quienes obispos y damas arropaban en la cama ante testigos antes de apagar las velas. Un guiño a la costumbre antigua. En zonas rurales de Europa del Este persistió hasta el siglo XIX, con inspección de sábanas, canciones y público que aprobaba o condenaba sin pudor. La ley canónica ayudó a sostener la idea. Para la Iglesia, la consumación sellaba la boda, no solo las palabras. Parejas que se unían en secreto sin cuerpo podían no contar. Una unión pública con cama bendecida y testimonios, firme como piedra. Y los ecos, aunque más sutiles, siguen por ahí. La obsesión por la virginidad,
La presión por una noche de bodas perfecta. El mandato de demostrar amor físicamente, pronto, casi como si la intimidad necesitara audiencia. El fantasma del encamamiento sopla en ansiedades modernas y guiones de luna de miel. Si vivieras en la Europa medieval y te doliera una muela, ya estarías en problemas. La odontología como tal no existía. Tus dientes viajaban solos, sin cepillo, sin pasta, sin hilo, sin bacterias en el diccionario. La boca era otro agujero de la cara. Si algo se estropeaba, apretabas y rezabas a Santa Apolonia, patrona del dolor dental. La dieta no ayudaba. El pan áspero, molido con piedras que dejaban arenilla. La carne común pero no siempre fresca. Las verduras cocidas hasta rendirse. El azúcar no era aún el villano, ni siquiera abundaba. Y aún así, la caries avanzaba. Hacia los 20, muchos sonreían como cementerio antiguo. Piedras torcidas, amarillo dominante, vecinos ausentes. Una caries no se limpiaba, se pudría. El dolor empezaba sordo, se volvía punzante, constante. Un absceso podía hinchar la cara, enturbiar la mente y, en casos peores, matar. Sí, matar. Una infección podía correr a la sangre o al cerebro, pero nadie lo sabía. Si morías, era castigo divino, no microbios declarando victoria. Para calmar, papillas de hierbas machacadas. Quien tenía algo de dinero, enjuagues de miel con vinagre, dulces, ácidos, inútiles. Otros recomendaban acercar un hierro caliente a la mejilla para sacar humores, distracciones, a veces agravantes. Al final, alguien, madre, cura, curandera, sentenciaba: hay que sacarla. Esa era la medicina estándar. Extracción, no reparación, no cura, tirar y rezar. ¿Y quién tiraba? En ausencia de dentistas, el oficio caía en manos con credenciales elásticas. El barbero cirujano, que podía cortarte el pelo, abrir un forúnculo, amputarte una pierna y arrancarte una muela antes del almuerzo. Eran los médicos obreros. No tenían universidad, no disputaban a Galeno en latín, aprendían a pie de sillón, afilando hojas, manteniendo vivo al cliente lo suficiente para cobrar. Para los doctores de aula, extraer dientes era labor menor, sucia, dolorosa, indigna. Así que los barberos tomaron el relevo. Las herramientas daban miedo: tenazas de hierro, alicates largos, ganchos curvos y a veces dedos con callo. Nada estéril. Si había suerte, se limpiaban en un trapo. Si no, conservaban recuerdos pegajosos del paciente anterior. Anestesia. Inexistente. Tal vez un trago fuerte. Una correa de cuero para morder. Una oración. Te sentabas o te sostenían y esperabas que el valor venciera al pánico. Los hábiles tiraban de una y fuera. Los otros necesitaban varios intentos. Si el diente se partía, sacaban las raíces con un gancho. Escena de gritos, patadas, desmayos. No todos eran carniceros. Muchos se enorgullecían. Algunos se hicieron famosos. Itinerantes de feria en feria. Montaban puesto en la plaza. Colgaban dientes recién extraídos como letrero. Experiencia en exhibición. Higiene en veremos. Protestaban los pacientes. Rara vez, el dolor de muela superaba toda prudencia. Y no había colegio dental para quejarse. No todo se dejaba a la extracción. Había intentos de limpieza. Polvos dentales. El cepillo moderno no existía. Así que el cuidado venía en frascos de cerámica o bolsas de lino. Recetas variaban. Huesos molidos, costras de pan quemadas, hierbas pulverizadas, cenizas. Algunos añadían conchas de ostra trituradas, piedrapomes, carbón, abrasión a tope, como frotar esmalte con papel de lija y llamarlo higiene. Se aplicaban con trapo,
dedo, o, si había riqueza, con un cepillo rudimentario de ramas o cerdas de cerdo. Nadie conocía bacterias ni esmalte. El objetivo era raspar mugre y mejorar el aliento. Si la boca olía a tumba, se atribuía a mala suerte, pecado o a ser francés. Se añadían menta, salvia, romero, sal, por el aroma, no por higiene. Las élites importaban canela, clavo, especias. Los campesinos se apañaban con hollín y polvo de hueso. Algunas recetas proponían miel para rellenar cavidades. Lógica ingenua. La miel es antimicrobiana. También es pegajosa y azucarada. Calmaba un rato. Aceleraba la caries. Y aún así, no era lo peor. Otros remedios cruzaban la frontera del absurdo. Cráneo de ratón en polvo, leche de perra hervida, enjuagues de orina. Se ofrecían como cura por médicos de dudosa seriedad. ¿Funcionaban? Por supuesto que no. Pero con la encía palpitando y la mandíbula hinchada, cualquiera probaba cualquier cosa. Cuando la medicina fallaba, el siguiente recurso era mixto: magia y religión. Si el polvo de hueso y la miel no arreglaban, quizá Dios o un amuleto bajo la almohada, sí. El dolor de muelas no siempre se atribuía a mala higiene. Podía ser castigo por pecado, obra de espíritu maligno o culpa de gusanos dentales. Sí, gusanos. Muchos creían en criaturas diminutas que se metían en el diente y roían la raíz. Algunos juraban verlos. Otros decían que el latido del dolor era el retorcer de los bichos, para expulsarlos. Humo, quemar semillas de beleño y soplar el vapor caliente en la boca. Idea: los gusanos huían del calor y morían. Realidad: ampollas en las encías y un aliento capaz de tumbar a un caballo. También existían conjuros, palabras escritas en pergamino y colgadas al cuello, amuletos contra el dolor, fe portátil. La creencia en gusanos dentales no fue un chiste pasajero, fue una explicación cómoda para un dolor incomprensible. Y por eso sobrevivió siglos. Se combatía con humos, conjuros, reliquias, palabras susurradas al oído como si la voz pudiera desalojar criaturas invisibles, y a veces con promesas al santo correcto: una vela, una limosna, una peregrinación, cualquier cosa que diera sentido a la punzada. Nadie hablaba de bacterias, ni de nervios inflamados. El vocabulario era espiritual, el tratamiento, teatrillo y fe. Y aún así, en medio de la superstición, había ternura, madres que sostenían la cara del hijo entre las manos, amigas que hervían hierbas y viejos que ofrecían historias para distraer. La medicina no llegaba, la humanidad hacía lo que podía. Pero volvamos a lo que aprendimos hoy, porque las épocas cambian, las lógicas se transforman y los cuerpos siguen siendo escenario. En el harén egipcio, la vida era una sucesión de rituales mínimos para producir un efecto máximo: despertar como estatua y respirar como mortal, bañar el cuerpo hasta volverlo emblema, trazar líneas de col como si fueran decretos, masticar en silencio mirando a ninguna, exhibirse sin parecer que te exhibes, todo diseñado para una posibilidad estadística. Quizá ser llamada, quizá no, y si no, repetir al amanecer. El poder era un tejido fino, alianzas tejidas con perfumes, miradas, gestos, pequeñas frases dichas en el ángulo exacto. Una palabra menos, condena; una palabra más, traición. El equilibrio continuo sostenido por columnas de lino y disciplina. Y por detrás, el rumor, la escuela de concubinas, la guerra invisible, el saludo a la gran esposa real y la lección no escrita. La libertad aquí no se otorga, se interpreta. Saltamos de palacio al dormitorio medieval y el cuerpo cambió de altar. De objeto de contemplación pasó a prueba jurídica. La cama como contrato, los testigos como notarios, la sábana como acta.
La intimidad como trámite. Se escoltaba, se desvestía, se bendecía, se cantaba, se cerraba la cortina con gesto teatral y después se abría la mañana con un inventario de manchas. Si algo fallaba, no callaba nadie. Corrían los rumores con la velocidad de los tambores. Comadres, clérigos, médicos, jueces, todos con opinión, todos con autoridad. Ese rito pretendía certidumbre y solo revelaba ansiedad, miedo y la obsesión de una sociedad por convertir cuerpos en documentos. Las variantes regionales agregaban color, camas con ruedas en Alemania, umbrales cruzados al revés en Escandinavia, crucifijos y firmas solemnes en Francia y España, canciones verdes en aldeas, siempre ruido, siempre ojos. Luego abrimos la boca del tiempo y vimos dientes de piedra y pan de lija. Pusimos la cara ante el barbero cirujano, sus herramientas, su oficio de mercado, la cuerda para morder, el trapo gris, la extracción como urgencia, la limpieza como raspar con hueso, el perfume de clavo como tapadera del mal aliento, la miel como parche dulce de una herida, los remedios absurdos que solo parecen ridículos cuando el dolor no nos muerde, y los gusanos imaginarios convertidos en villanos didácticos, humo para expulsarlos, amuletos para engañarlos, plegarias para domesticarlos. En todas las escenas, la misma melodía, ritual, espectáculo, supervivencia. Piensa un momento en las manos, porque lo que atraviesa estas historias son manos, manos que te levantan de la estera al alba, manos que untan aceite y reparten espejos de bronce, manos que afinan la arpa y miden la ceja, manos que te corrigen la postura, manos que sostienen la jarra sobre tu cabeza mientras aprendes a flotar, manos que acomodan cojines en la sala de ser vistas, manos que te quitan una sandalia para un suspiro calculado, manos de la gran esposa que no te tocan, pero te pesan, y luego, manos que descorren sábanas y cierran cortinas en la boda, manos que apuntan, firman, bendicen, manos que recogen lienzos por la mañana, manos que aplauden o cuchichean, manos que arrastran una cama sobre ruedas por calles empedradas, manos que golpean persianas con canciones, y por fin, manos que sujetan tu mandíbula, manos que agarran tenazas, que buscan la raíz rota con gancho, manos que baten hierbas, que prenden semillas de beleño, que escriben conjuros en pergamino, manos que te abrazan cuando el dolor se come cualquier fe. También nos acompañaron los sonidos, el zumbido del ventilador en tu cuarto moderno, el canto de los pájaros en el Nilo, el roce del lino, la cuerda de arpa, el murmullo en la galería, la cuerda de arpa, el susurro del nombre llamado, la respiración contenida cuando entra la reina, el golpe de las cortinas en el dormitorio medieval, los compases del charivari, las ollas chocando en la carrera de cama, el chasquido de las tenazas, los rezos entre dientes, porque la historia no es muda, y la intimidad nunca lo fue. Solo cambiamos los instrumentos. Hay algo más de fondo. La administración del cuerpo. Un ministerio invisible que dicta cómo debes habitarte para pertenecer. Hoy en el palacio te dicen cómo dormir, bañarte, maquillarte, comer, mirar, esperar. Mañana en la aldea te dicen cómo desnudarte, acostarte, probar, sangrar. Y años más tarde, cómo sufrir, qué remedio aplicar, a qué santo acudir, qué humo inhalar. Una burocracia sensorial que firma tus gestos con sellos ajenos. Y aún así, entre decretos y rituales, se cuelan grietas, una sonrisa auténtica detrás del col, una mirada honesta en medio del encierro, una pareja que se ríe del absurdo del cortejo final, un barbero que afloja la mano para no lastimar de más, una anciana que te regala un amuleto solo para que sientas que llevas algo de control colgado al cuello. Si te preguntas por qué mirar estas vidas,
¿Por qué contar estos gestos? Porque nos dicen lo que hacemos hoy con mejores palabras. Seguimos coreografiando el deseo. Seguimos pidiendo certificados de lo que debería bastar con el silencio. Seguimos maquillando cansancios para parecer eternos. Seguimos cerrando puertas que no cierran del todo. Seguimos poniendo fe en polvos, pastas y promesas con etiqueta brillante. Cambian los nombres, cambian los templos, las técnicas, los productos, las cámaras, las redes. La ansiedad se maquilla con filtros y tutoriales, pero el latido es antiguo. La necesidad de gustar, de valer, de ser visto, de que el dolor tenga relato y la esperanza tenga forma. Regresemos un instante a la concubina que no fue llamada, al filo de la noche, cuando se deshace el delineado y el agua arrastra la ilusión del día, a ese susurro quizá mañana, que sostiene mundos enteros, porque el quizá es la moneda de la corte y de la vida corriente. El quizá de un mensaje, de una respuesta, de un proyecto, de un sí, y a veces la dignidad consiste en aprender a dormir con ese quizá sin que te devore. Vayamos también con los recién casados que despiertan con una puerta entreabierta y una doncella con bandeja, con el peso del qué dirán prendido a la sábana, y pensemos en todos los ritos que exigimos a otros, pequeños o gigantes, para otorgarles un lugar, y volvamos por última vez a la boca que duele, a la silla del barbero, a la cuerda entre los dientes, a la decisión feroz de arrancar el mal, aunque el precio sea alto, porque a veces la vida es eso, elegir el dolor que puedes medir para expulsar el que no entiendes. He intentado llevarte por pasillos donde el perfume pesa tanto como la intriga, por dormitorios donde el pudor se vuelve acto público, por plazas donde la medicina se improvisa entre cuchillas y plegarias, no para que mires con superioridad, sino para que reconozcas el eco, para que cuando te enfrentes a tus propios rituales, los veas con ojos más nítidos, y si puedes, elijas los que te salvan, no los que te limpian de ti. Si esta noche vuelves al principio, a la luz bajada, al ventilador encendido, a la taza de té, y decides repetir conmigo un último ritual, que sea sencillo, respira, suelta los hombros, guarda el espejo de bronce, deja el juicio en la bandeja, y permite que el cuerpo sea un lugar sin público, aunque el mundo insista en pedir entradas. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes cómo seguimos. Te invito a dejar en comentarios desde dónde escuchas y qué hora es. Me encanta leer ese mapa vivo de voces y relojes. Si este viaje te acompañó, considera dejar un like, suscribirte y compartirlo con alguien que ame la historia contada al oído. Hay más vidas, más ritos, más risas trágicas esperándonos al otro lado del Nilo, del pasillo o de la plaza del mercado. Y aunque cambien los escenarios, el guión que nos hace humanos se reconoce a la primera. Pulsa pausa, apaga las lámparas, y que los sueños traigan símbolos amables. Si aparece un gato que camina hacia atrás con corona, ya sabes, saluda. El poder llega cuando nadie lo mira.